Continuamos en vivo en Argumentos, conversando con Mercedes Malavé y hacíamos ese análisis de cómo está el país y cada uno de esos factores, pues que es importante analizar y que lo vamos a hacer durante el programa para hacer cambios, para hacer esas reformas, y vamos a evaluar en este momento también parte de las declaraciones y que hacías mención de lo que ha dicho la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, justamente mencionando a Héctor Rodríguez, aquí con la parte de recuperación económica. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que daba y cómo realmente son estos planes que presentan desde el gobierno, pues en este contexto. Justamente afinando todo lo que es el funcionamiento del Consejo, lo que tiene que ver con la gestión directa para el pueblo de Venezuela, para beneficio del pueblo venezolano, en el área de la economía, donde la economía, a pesar del bloqueo, a pesar de sanciones, sigue su rumbo de crecimiento sostenido, y es un crecimiento basado en el esfuerzo propio de los venezolanos y de las venezolanas. Yo felicito al Gabinete Económico porque ha ido muy acompasado en seguimiento al crecimiento en las distintas áreas, en la producción de alimentos, la agroindustria, en la pesca. Bueno, lo que tiene que ver también la participación de la economía comunal, cómo los circuitos comunales, las comunas, los consejos comunales tienen una participación directa ya en el crecimiento económico, que tiene que ver con el crecimiento de la producción petrolera, en el ámbito de los hidrocarburos. Bueno, ahí va el Gabinete Económico, paso a paso, garantizando crecimiento, y ahora que estamos en esta segunda fase de la peregrinación, que es ir al corazón productivo de Venezuela. Bien, veíamos allí parte de las declaraciones en esta reunión donde hacía mención, bueno, de este comisionado presidencial para la reestructuración y reingeniería del gobierno nacional. Además también hacía mención de un comisionado para la gestión eficiente, decía, del gobierno nacional. Y esta palabra justamente eficiente, ¿cómo lo ves, Malavé? Porque realmente cuando vemos en gestión era lo que decíamos, muchas veces se anuncian planes, proyectos, y hacías mención de que, bueno, el gobierno no se abre y estos planes por lo general a veces no se ejecutan. Y que muy bien suena un plan eficiente de reestructuración, pero hasta que uno no lo vea materializado, hasta que uno no lo vea hecho una realidad, es como, bueno, planes más, planes menos, pero hasta que no se concreten es como no hay un significado real para la población. Así es. Bueno, fíjate que esa reunión que acabamos de ver es solamente el gabinete de ministros. Ahí sobra más de la mitad del personal, de los ministros que están allí, porque cada uno de esos que está sentado en la mesa es un edificio completo, ¿no? De funcionarios que uno dice, ¿qué hacen? O sea, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿No? Y en eso consiste la ineficiencia del Estado. Le puedes preguntar a cualquier ciudadano si le parece eficiente el Estado cada vez que le toca a un ciudadano hacer alguna gestión pública, cómo es tratado, en cuánto tiempo le responden a sus solicitudes, cómo es la atención. Es un Estado que se ha vuelto completamente ineficiente y maltratador, ¿no? El funcionario público se siente como con la potestad, y un poco viene de arriba, ¿no? De cómo estamos acostumbrados a un trato, un discurso político maltratador, denigrante de la gente, ¿no? O sea, y eso al final terminan los funcionarios hasta de más bajo nivel creyéndose con esa autoridad de maltratar, de gritar, de vejar, o de caer en vicios de corrupción, ¿no? En las distintas gestiones que son derechos de los ciudadanos. Bueno, pues, y fíjate, ¿no? Entonces habla de la reestructuración y reingeniería, nombrando a 2 personas más, así como quieren nombrar más magistrados para resolver el tema del Tribunal Supremo. No, así no se resuelve el problema nombrando a más gente dentro del mismo sistema. A veces digo, el problema no son los peces, el problema es el agua de la pecera, ¿no? Si tú metes más peces en un agua contaminada, pues más peces se contaminarán. Sí, no resuelves nada. Por eso digo, o sea, Héctor Rodríguez, que viene del Ministerio de Educación, de 1000 ministerios, ha sido gobernador, está en la misma dinámica viciada esta del gobierno. ¿Será capaz de reestructurar y de hacer reingeniería, de reducir toda esa cantidad de ministerios? Porque tú decías al final del corte anterior, si nombramos la cantidad de deudas que tiene el país, pues no terminaríamos nunca el programa, ¿no?
Hay dos cosas que nos harían hacer una lista interminable. Una, los acreedores que tiene Venezuela, una lista interminable. Y dos, la cantidad de órganos públicos que existen, también sería una lista interminable, ¿no? Entonces, bueno, reestructurar todo eso exige una, bueno, mano dura y sobre todo un ente externo. Yo creo que a Héctor Rodríguez lo que le va a tocar, si es que permanece tiempo en ese cargo, va a ser recibir aquí al Fondo Monetario Internacional, que sí le va a decir clarísimamente cómo hay que reducir el Estado. Y lo van a tener que hacer, porque si no, no va a haber reestructuración de la deuda. No vas a tener cómo presentarte a pedir una reestructuración si tú mismo no te reestructuras, si tú mismo no te acortas, si tú mismo no te vuelves más eficiente con menos personas, porque al final la eficiencia es eso, menos personas y más eficiencia. Y bueno, y esos serán los que le exigirán a Venezuela todo tipo de medidas que son impopulares y por eso el gobierno no las toma. Pero yo creo, Sorienmi, que no hay manera de que este gobierno se vuelva popular a menos que se democratice. Porque no es con medidas populistas que va a lograr el cariño o el respeto de la gente, sino democratizándose, porque la gente entendió que este gobierno es mucho más que un gobierno ineficiente, es un gobierno que no respeta la Constitución, es un gobierno que no respeta las elecciones, es un gobierno que no respeta la soberanía popular, y eso ha llevado a las personas a un sentimiento no solo de rechazo por ineficiente, sino de repudio, ¿no? De repudio humano, de rechazo humano, que ojalá no se convierta en odio y retaliación. Esa es la gran tarea del liderazgo político. Tenemos que tratar de canalizar ese rechazo que se ha convertido en repudio, en odio. Uno lo nota en la gente cómo hablan del gobierno, con mucho rencor, ¿no? Y eso con medidas populistas y con planes de felicidad del pueblo y todos esos discursos no se resuelve cuando el gobierno realmente dice, bueno, dejo esto en manos de otras personas, ¿no? Y me abro a personas honestas, a personas competentes, vuelvo a abrir el tema de los jueces a las credenciales y a la buena reputación y a la meritocracia y bueno, y no a mis amigos y a los partidos, exactamente, y voy a nombrar en economía a una persona reconocida internacionalmente, un venezolano, claro, pero reconocimiento internacional y con una trayectoria independiente, no política, no partidista, no del PSV. Así, más o menos, digo yo, la gente va a decir, bueno, sí están rectificando, ¿no? Pero con planes populistas y con medidas de pañitos calientes y tal, después de haber pasado por etapas de represión, de fraudes electorales, etcétera, la gente no lo va a aceptar. Ahora, ¿ves posible esa opción que mencionabas, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, de realmente sentarse donde decías, bueno, si les dice tienes que reestructurar, ¿crees que eso pudiera venir próximamente? Bueno, es que lo van a tener que hacer, ¿no? Después del 3 de enero hemos visto una cantidad de rectificaciones como obligadas, como forzadas, ¿no? O sea, aquí ni las leyes a veces se discuten en el seno de la Asamblea, parecen impuestas desde fuera, ¿no? Por ejemplo, la ley de hidrocarburos, la ley de minas, ¿no? No, y que vimos también con la rapidez en la que avanzaron realmente. Y bueno, parece mentira, pero el levantamiento de sanciones, que es algo que tanto exige el gobierno, y con toda razón, porque las sanciones impiden el crecimiento económico, viene acompañado de una serie de condiciones, como esa del Fondo Monetario, que yo te levanto las sanciones, pero tú tienes que reestructurar el Estado porque tienes unas deudas inmensas, ¿no? Y nosotros también tenemos juicios aquí en Estados Unidos y tenemos que responderle a esa gente a la que tú le debes. O sea que ni siquiera levantando sanciones, el gobierno se va a librar de todas las responsabilidades de errores cometidos. Al final todos los errores se pagan y no los paga solo el gobierno, los pagamos nosotros como venezolanos, ¿no? Porque, como tú decías, bueno, la recuperación económica el venezolano sigue esperando y no ve, y no lo ve entre otras cosas porque, bueno, porque padece las consecuencias de deber mucho dinero, ¿no? Y de no tener no tener capacidad económica de pago ni a las deudas internas ni a las deudas externas, ¿no? Claro, sigue siendo como ese ejemplo que ponías al inicio, ese niño pues indefenso. El niño indefenso. El niño indefenso. Nos vamos a la pausa y seguimos conversando al regreso de Comerciales Malabé.